pequeña. Luego vamos a compartir un video y ya con eso sí va. El video sí dura más, así que tienen que estar, miren, tienen que estar atentos a esta clase, a las diapositivas, para que no se pierdan en el video, ¿ya? Así que, por favor, atentos aquí a lo que les voy a explicar y luego ya pasamos al video simplemente para reforzar las ideas, ¿ok? El tema del día de hoy es Perú, inicios de la República. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar del primer militarismo. Vamos a ver qué fue el ¿qué es el primer militarismo? A ver, una idea básica, chicos, que ustedes tienen que comprender cuando hablamos de este tema del primer militarismo es lo que les decía la semana pasada. El Perú es un país que nace de manera completamente desordenada. Supongo que aún se acuerdan, a ver, por ahí, vamos a tantear, voy a tantear a ver si todavía se acuerdan. Recordemos un poquito de la semana pasada. Decíamos que el Perú nació como país en 1824 con la victoria en Ayacucho, ¿verdad? El territorio peruano del nuevo país, o sea, del Perú, el territorio que tuvo el Perú en 1824 era el territorio, ese territorio, ¿cómo se conformó, mejor dicho? ¿Cómo se conformó? Se conformó, ya sabemos, en base a dos principios. El principio 1, llamado el uti possidetis. ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra, uti possidetis? Principio para la formación de un Estado. ¿Qué significa uti possidetis? De lo que tenía, seguirán teniendo. Excelente, Andrew. Lo que poseíais, seguiréis poseyendo, ¿verdad? Por ese principio, el Perú conserva los territorios que tuvo cuando era virreinato. ¿A partir de qué año? ¿Desde qué año se hace la cuenta de los territorios peruanos? ¿Se acuerdan el año? Yo les dije, apréndanse un año en especial. ¿Desde qué año? 1810. 1810. ¿Y por qué ese año? ¿Por qué no otro año? ¿Por qué 1810? A ver, vamos, chicos. Memoria, carburen la cabecita. ¿Por qué 1810? ¿Qué comenzó en ese año? La guerra contra la independencia. Ajá, muy bien, excelente, Adrián. En ese año comenzaron las guerras por la independencia. Por eso es que a partir de ahí se aplicó el uti possidetis. El otro principio se llamaba la libre determinación de los pueblos. ¿Y la libre determinación qué decía? Que cada pueblo qué tenía que hacer o cada pueblo qué debía hacer. Que cada uno puede coger su país, Cada que pueblo era quiera, libre de elegir a qué país pertenecer. Y vemos un caso muy particular en el caso de Guayaquil, Jaén y Maynas, ¿no? Que deciden a qué país pertenecer por el principio del uti possidetis. No estoy seguro, pero me parece que sí se los mencioné. ¿Por qué razón nuestros primeros presidentes fueron militares? Porque nadie quería gobernar. Porque nadie quería tomar el poder. Nadie quería tomar el poder. Nadie quiere tomar el tenemos poder. una clase política. Nadie quiere mojarse con eso de asumir las riendas de un país. Y eso justo lo van a ver ahorita en el video. Los militares son el único grupo más o menos organizado capaz de poder asumir las riendas del poder. Pero ya hemos visto que los militares preparados para gobernar no están. Sin contar con los problemas económicos que tenía el Perú. ¿Se acuerdan que el Perú después de la independencia no tenía agricultura, no tenía minería, no tenía nada? Los presidentes que vinieron, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron para solucionar el problema económico? ¿Cuál fue la solución fácil de ellos? Tributo andino. Cobrar el tributo andino. Cobrar a los indios. Que sigan pagando la contribución indígena, ¿verdad? Otra cuestión, a nivel social, ¿cambió la pirámide social con la República? ¿Cambió esa pirámide social? Los ¿Qué fue lo criollos que cambió? fueron Claro. nobles. Los criollos Lo que pasó se fue que pusieron los arriba. criollos estuvieron a la cabeza de lo que antes eran los españoles. Nada más, pero lo demás siguió siguiendo igual. Muy bien, chicos. Entonces, eso es el panorama del Perú a iniciar la independencia. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver los gobiernos. Hoy día vamos a hablar del primer presidente. El primer presidente que tuvo el Perú después de que Bolívar se fue es José de la Mar. Bien, José de la Mar entre 1827 y 1829 es el primer presidente del Perú. Acuérdense, si yo te pregunto en el examen, ojo, atención con lo que les voy a decir. Si en el examen yo te pregunto, ¿cuál fue el primer presidente del Perú? Debe decir, ¿por elecciones o por golpe de Estado? Si dice primer presidente por golpe de Estado, es José de la Riva Agüero, que ya hablamos de él. Y si dice primer presidente por elecciones, es José de la Mar. Entonces, en este caso estamos hablando de que José de la Mar fue el primer presidente por elecciones. Nuestro primer presidente. ¿Ya? Encarnó al llamado Ejecutivo Débil, ¿no? José de la Mar es un presidente muy impopular. Hay muchas personas que se oponen a que él sea presidente, lo ven como un hombre falto de carácter, no ven que él tenga carácter de presidente y se le van a enfrentar. Se le enfrenta a Andrés de Santa Cruz, se le enfrenta a Gutiérrez de la Fuente, se le enfrenta a Agustín Gamarra.
que son otros militares que no quieren a la mar en el poder, ¿no? Se promulgó la primera constitución que tuvo el Perú, la constitución madre, llamada la Constitución de 1828. ¿Ya? Se promulgó la constitución de este año, 1828. Bien, ¿qué otra cosa ocurrió destacable en el gobierno de la mar? La rebelión de los iquichanos. Los iquichanos eran un pueblo de Ayacucho, escúchame, los iquichanos eran un pueblo de Ayacucho que cuando estaba el virrey, ellos tenían muchos favores. Del parte del virrey les daba muchos privilegios y muchos favores a este pueblo de los iquichanos. Cuando se fue el virrey y se fueron los españoles, este pueblo perdió esos privilegios. Entonces ellos quieren que el Perú vuelva a ser colonia de España, ¿no? Por eso se rebelan, para que el Perú vuelva a ser virreinato, ¿no? Pero finalmente esa rebelión no prosperó, fue aplastada por el presidente José de la Mar, ¿no? Listo. Otra cosa que tenemos es la guerra. Comienza la guerra. ¿Cuál fue la primera guerra que tuvo el Perú? La primera guerra que vivió el Perú fue la guerra contra la Gran Colombia. Lo que ahora es Ecuador, Colombia y Venezuela, antiguamente se llamaba la Gran Colombia. ¿Ya? La Gran Colombia. ¿Por qué? Porque Bolívar quería quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Bolívar quería quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas, Perú no se dejó y le declaramos la guerra a Bolívar y a la Gran Colombia, ¿no? Esta guerra tuvo dos fases. La campaña marítima que ganamos, ya ganamos en esta campaña marítima gracias al almirante Martín Guise, que logramos ganar esta campaña, pero en la campaña terrestre fue un desastre, perdimos, cuando fuimos a enfrentarnos al ejército de Bolívar, fue un desastre y perdimos la guerra, ¿no? En las batallas de Saraguro y Portete de Tarqui. Finalmente tuvimos que firmar un tratado en el cual nos rendíamos y Colombia ganaba la guerra. Entonces la primera guerra es la guerra contra la Gran Colombia. Obviamente que este desastre en la guerra provocó la caída de la mar y el primer golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente. Aquí está Agustín Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra es un presidente con un carácter mucho más fuerte que José de la Mar. Pues no sé, no hay comparación entre Gamarra y la Mar, ¿no? Gamarra sabe a lo que va, Gamarra sabe cómo asumir y controlar el poder, ¿no? Es un presidente muy autoritario, ya es un estilo de dictador, ¿ya? A este señor Agustín Gamarra él va a tener muchos opositores también. Hay gente que se le opone a Gamarra. Por ejemplo, se le opusieron los liberales, se le opuso Francisco de Paula González Vigil, ¿ya? Él, por ejemplo, fue el primero en acusar a Gamarra de manera constitucional. Hoy día ustedes en su tarea quiero que me investiguen esto, ¿no? ¿Cuál fue esa primera acusación constitucional de Francisco de Paula González Vigil? Ahora, chicos, miren las fechas, miren arriba las fechas de Gamarra. 1829 a 1833. Es importante ver las fechas porque Gamarra va a ser el primer presidente peruano en completar su gobierno. ¿Ya? Él es el primer presidente peruano en completar su gobierno, ¿ya? Y eso nos deja algo bien claro. Profesor, a Gamarra no le intentaron dar golpes de Estado. No es que no le intentaran. Lo intentaron. Tuvo muchos intentos de golpe de Estado. La otra cosa es que Gamarra soportó los intentos de golpe de Estado. O sea, él no se dejó sacar del poder. ¿Ya? Él logró soportarlo. Bien. Obras que hizo Gamarra en su primer gobierno. Se crea el departamento de Amazonas. Se creó la maternidad de Lima. Se reorganizó la Casa de la Moneda. Se inició la explotación del salitre de Tarapacá, se firmó el tratado Larrea-Gual, ¿ya? Se firmaron con Bolivia los tratados de Tiquina y de Arequipa, se desintegró la Gran Colombia, ya se desintegró, murió Bolívar, se desintegró la Gran Colombia y se firmó un tratado con Ecuador llamado Pando Noboa, ¿ya? Entonces Gamarra sí logró hacer algunas obras interesantes en su primer gobierno. Otra cosa que te decía, Gamarra sufrió muchos golpes de Estado, ¿verdad? ¿Sabes cómo logró Gamarra soportar esos intentos de golpe de Estado? Gracias a esta señora, doña Francisca de Zubiaga. ¿Quién era doña Francisca de Zubiaga? Su esposa, la esposa de Gamarra. Y como Gamarra era mariscal, a la esposa de Gamarra la apodaron la mariscala. Doña Francisca de Zubiaga fue una mujer muy distinta a las mujeres de su época, ¿no? Porque esta mujer era muy parecida a su marido, ¿no? En el sentido de que ella también era una mujer de armas tomar, una mujer que no le temblaba la mano al momento de combatir a los caudillos que trataban de quitarle el poder a su esposo, ¿no? Entonces, cuando Gamarra se iba a enfrentarse a los rebeldes que querían sacarlo del poder, en Lima se quedaba su esposa.
y su esposa se quedaba cuidando Palacio de Gobierno, ¿no? Con pistola en mano, su esposa se enfrentaba a los golpistas, ¿no? A los que trataban de darle el golpe de Estado a Gamarra. Entonces, es muy interesante. Siempre la figura de Gamarra, recuerda, estuvo muy apoyada por su esposa, la famosa mariscala, ¿no? Doña Francisca Zubiaga, alias Doña Pancha, también le decían a Doña Francisca Zubiaga, ¿no? Se va a dar el segundo debate político o el segundo ciclo doctrinario. El primer ciclo doctrinario, el primer debate político, ¿se acuerdan que fue la monarquía versus la república? Ese debate y finalmente gana la república, y por eso somos una república. El segundo debate doctrinario va a ser los liberales contra los conservadores. Liberales, acuérdate, liberales contra conservadores. Escucha, los liberales eran personas que decían que el Congreso debía tener más poder que el presidente. Y los conservadores decían que el presidente debía tener más poder que el Congreso, ¿no? Por ejemplo, los que defendían a los liberales, que querían que el Congreso tenga más poder, estaba Francisco de Paula González Vigil, Francisco José Mariátegui y Francisco Javier de Luna Pizarro. Los que defendían al presidente, que el presidente tenga más poder, eran Gamarra, por ejemplo, el mismo, Gamarra, Felipe Pardo Eliaga y José María Pando. Chicos, ¿cuál de los dos bandos ganó? ¿Ganaron los liberales o ganaron los conservadores? A ver, ¿sabes cómo vas a llegar a la respuesta? Díganme ustedes, el día de hoy, en la actualidad, Conservadores. ¿quién tiene más poder? Piensa, ¿quién tiene más poder? ¿El Congreso o el presidente en el día de hoy? ¿Congreso? El Congreso. El Congreso. Tiene más poder. ¿Por qué creen que Vizcarra cerró el Congreso? No se cuenta, ¿no? Porque no lo dejaban gobernar, pues. El Congreso tiene poder, el Congreso si quiere puede entorpecer al gobierno, porque tienen ese poder. Entonces, ¿quién ganó este debate? ¿Los liberales o los conservadores? A ver. Chicos, Liberales. los liberales. Ganan los liberales, porque los liberales son los que defienden al Congreso. Los conservadores defendían al presidente. Ganan los liberales y por eso es que hasta el día de hoy el Congreso tiene más poder que el presidente. Bien, entonces todo esto ocurrió durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Bien, y luego terminamos aquí con el gobierno de José de Orbegoso, entre 1833 y 1835, ¿no? Fue elegido presidente por la Convención Nacional. Otro presidente al que se le enfrentaron los conservadores, se le enfrentó Pedro Bermúdez, se va a dar la primera guerra civil en el Perú, ¿ya? Lo poco que pudo hacer Orbegoso, dentro de lo poco que pudo hacer este presidente, fue crear los gobiernos municipales, establecer el juicio de residencia al presidente saliendo, o sea que al presidente que salía lo juzgaban por lo que había hecho, se suprimió el cargo de vicepresidente, se prohibió la reelección presidencial, ¿ya? ¿Qué más? Se creó la sociedad de beneficencia, pero este presidente, la verdad, como vemos, es un tanto intrascendente, ¿no? Carácter débil, no pudo imponer su autoridad y eso provoca otro golpe de Estado. Golpe de Estado de este señor, Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Felipe Santiago Salaverry le da golpe de Estado, expulsa a Orbegoso del poder y él se proclama jefe supremo de la República. El presidente más joven que tuvo el Perú, 28 años. ¿Bien? 28 años. Presidente más joven del Perú, Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya? ¿Qué hizo Salaverry en su gobierno? Bueno, 29 años, ¿no? Sus 29 años se convirtió en el presidente más joven, ¿no? Restableció la dirección de aduanas, impuso penas severas contra el contrabando, eliminó la contribución de castas, estableció el tribunal de consulado, restableció el tráfico y venta de esclavos, pena de muerte para los funcionarios ladrones. Esta ley debería volver, ¿no? Pena de muerte para los funcionarios ladrones. ¿Ya? Y enfrentó a la rebelión de León Escobar. ¿Ya? Por último, ¿qué pasó con Orbegoso? Cuando Orbegoso se fue del Perú, ¿saben a dónde se fue Orbegoso? Orbegoso se fue a Bolivia. Orbegoso escapó a Bolivia y Orbegoso le hizo un acuerdo, le hizo una proposición al presidente boliviano. ¿Quién era el presidente boliviano? Andrés de Santa Cruz. El pacto era este, ¿no? Que Santa Cruz lo ayude a Orbegoso a derrotar a Salaverry y recuperar el poder del Perú, y a cambio Orbegoso iba a ayudar a Santa Cruz en un plan, un proyecto que tenía Santa Cruz, que era unir o fusionar Perú y Bolivia. Interesante, ¿no? A cambio de que Santa Cruz lo ayude a Orbegoso a sacar del poder a Salaverry, Orbegoso iba a apoyar el plan de unión de Perú y Bolivia que tenía Santa Cruz.
¿no? Y así se da pues la guerra, ¿no? La guerra. Santa Cruz y Orbegoso aliados contra Salaverry, que para buscar equilibrar la balanza, Salaverry buscó a un amigo para que lo ayude. ¿Quién era ese amigo? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, amigo de Salaverry, 2 contra 2, ¿no? Salaverry y Gamarra contra Santa Cruz y Orbegoso, ¿no? Listo. En esta guerra, pues, bien, ¿quién va a ganar? A ver, primero en Yanacocha pierde Gamarra y escapa a Chile, ¿no? Gamarra es derrotado. En Uchumayo gana Salaverry, pero en Socabaya va a ser derrotado Salaverry, lo capturan y lo fusilan, ¿no? A los 29 años muere el presidente más joven del Perú, gobernó solo un año. Con Gamarra en Chile y Salaverry muerto, ahora sí, Santa Cruz tiene la carta libre para poder aplicar su plan, que es fusionar Perú y Bolivia, en lo que llamamos la Confederación Perú-Boliviana, que veremos la próxima clase. Próxima clase hablaremos de la Confederación Perú-Boliviana. Bien, chicos, entonces, si me han entendido un poquito esto, ahora vamos a ver un video en el cual va a quedar un poco más claro este tema. Bien, nos vamos ahora con nuestro video. A ver, vamos a ver. Ya. Listo. Atentos por favor al video, ¿ya? En 1827 asumió el gobierno José de la Mar. Presentamos YouTube Music. Sí, me da cólera que siempre salgan anuncios, la verdad. Pero bueno. Atentos al video, por favor. José de la Mar, quien podríamos decir es el primer presidente legal del Perú. Con la Mar comienza la tradición presidencial en 1827. Pero la Mar era una figura débil relativamente, no tenía la astucia, la malicia, la Mar carecía de esas condiciones. Mientras que Gamarra, por ejemplo, pareció ser más cercano al prototipo de lo que se necesitaba. El gobierno de la Mar enfrentó en 1829 la guerra con la Gran Colombia. Derrotado en Sagaruro y Tarqui, la Mar partió al destierro a Costa Rica. Entonces asumió la presidencia uno de los caudillos que tenía más fascinación por el poder, Agustín Gamarra. Su gestión fue complicada por la gran cantidad de revueltas que tuvo que enfrentar. En 1833, una convención nacional eligió presidente provisional al general Luis José de Orbegoso. Su gobierno no estaría libre de rebeliones, como la acaudillada por el joven general limeño Felipe Santiago Salaverry. En febrero de 1835, aquí, en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, el general Felipe Santiago Salaverry se levantó en armas contra el gobierno de José de Orbegoso. Sus motivos, según sus propias palabras, la degradación del gobierno de Orbegoso y la miseria en la que vivía la mayoría de la población. Las tropas que se plegaron a su causa entonaban la arenga todo o nada. La época es de los muchachos. Salaverry tenía 34 años y tenía además un carácter indómito, pero era un tipo valiente. Ante la ausencia de Orbegoso, fue proclamado jefe supremo de la República. Si bien su gobierno duró poco, le dio tiempo para dictar algunas medidas controvertidas, como la pena de muerte para los funcionarios ladrones. Al poco tiempo de estar en el poder, tuvo que enfrentarse al caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz, principal gestor de la Confederación Perú-Boliviana. Bien, listo chicos, hasta ahí nada más, porque lo que continúa del video lo veremos la próxima semana, para ya ahí lo veremos lo de la Confederación Perú-Boliviana. Bien, como han visto chicos, esta clase quiero terminarla mencionándoles algo que ustedes tienen que investigar. Y bueno, ya lo vas a encontrar, pero te voy dando algunos alcances. El tema es
se está mencionando mucho el término caudillo. Te voy a explicar de una vez qué es esa palabrita. Caudillo se le dice a todo líder, pues, en este caso caudillos eran los militares, pero caudillo puede ser cualquier persona, ¿ya? Una persona que tenga carácter, que tenga carisma, o sea, que la gente le haga caso, ¿no? Y tú sales a la calle y juntas a la gente, y si la gente te apoya, tienes facilidad de palabra, te conviertes en un caudillo, los acaudillas. Y normalmente estos caudillos, en la época del primer militarismo, estos caudillos eran militares que tenían esa facilidad para convencer a muchos soldados de que los ayuden en su lucha por llegar al poder. Por eso es que ustedes están viendo que hay intentos tras intentos de golpe de Estado. Y dice los caudillos. ¿Por qué? Eran militares que querían llegar al poder. Para llegar al poder, ¿qué hacían? Convencían a los soldados, a las masas, de que ellos tenían la razón. O sea, debían tener carisma, facilidad de palabra y tener un ejército que los respaldara. ¿Tú te imaginas un caudillo tratando de dar un golpe de Estado sin tener militares atrás que lo respalden? No, pues sería loco, sería demente o suicida, ¿verdad? Hacer eso. Ellos tenían ejércitos, batallones que los apoyaban y que si ganaban, lograban llegar al poder, ¿no? Por eso es que vemos esta lucha de poderes. Entonces, hoy día yo quiero que me precisen un poquito mejor qué es eso, ¿no? ¿Qué es un caudillo? ¿Qué se le llama caudillo? Pero yo te voy diciendo, caudillo en este tiempo se le decía a los militares que tenían un ejército que los apoyaba, que querían llegar al poder normalmente por la vía del golpe de Estado y que tenían esa facilidad de palabra para convencer a la gente de sus planes o todo eso. Bien, a ver chicos, la gran mayoría de los que ya tienen nota, no voy a hacer preguntas así personales porque ya todos los que yo considero que deben tener tienen su nota, pero voy a hacer algunas preguntas importantes que sí quiero que me respondan. La primera pregunta que voy a hacer es la siguiente. A ver, bueno, ya hemos hablado de eso. A ver, ¿con qué país vivió el Perú su primera guerra? La primera guerra que tuvo el Perú fue ¿contra qué país? Con la La Gran Colombia. Contra la Gran Colombia. Colombia. La Gran Colombia. ¿No? La Gran Colombia. ¿Quién era el presidente de la Gran Colombia? ¿Quién estaba gobernando la Gran Colombia? ¿A quién le hicimos la guerra? Simón Bolívar. A Simón Bolívar, ¿no? Interesante. Claro, a Bolívar lo habíamos expulsado del Perú a las malas y Bolívar estaba resentido con el Perú, y entonces estaba buscando algún pretexto para hacernos la guerra, ¿no? Entonces es interesante ese caso de cómo termina Bolívar. Bien, listo. Otra pregunta importante que me gustaría hacerles es, bueno, mencioné que en el gobierno de la Mar ocurrió una rebelión muy particular, muy curiosa, la rebelión de los iquichanos. ¿Por qué se rebeló este pueblito de Ayacucho? ¿Por qué se rebelaron? Querían volver al virreinato. Querían volver al virreinato. ¿Y por qué querían volver a la época del virreinato? Si Perú ya era independiente. Porque tenían beneficios. Claro, Tenían porque beneficios. cuando eran virreinato tenían ciertos privilegios que ahora con la independencia ya no tenían. Muy bien. Según lo que hemos visto en el video y lo que les mencioné, ¿por qué razón muchos caudillos se oponen a que Lamar sea presidente? A ver, dígame, ¿por qué los caudillos se oponían? ¿Por qué no querían que Lamar sea presidente? ¿Qué es lo que mencionó ahorita? Porque Lamar no tenía carácter para hacerlo. Claro, no, lo que acá la conductora de CM Perú nos dice eso, ¿no? Lamar, los demás líderes no lo veían como un hombre con carácter, ¿no? Para gobernar. ¿Quién de los caudillos que hemos mencionado en la clase de hoy sí tiene carácter para gobernar? Sí tiene esa pasta de presidente, de líder. ¿Orbegoso? ¿Orbegoso? ¿De verdad? ¿Orbegoso? ¿Seguros? ¿Quién? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra. Muy bien, Agustín Gamarra. Él tiene en verdad esa pasta de presidente autoritario, ¿verdad? Hablando de Gamarra, les dije que Gamarra logró soportar muchos intentos de golpe de Estado. Gamarra contó con el apoyo de ¿quién? ¿Quién fue el brazo derecho de Gamarra? ¿En su esposa? Su ¿Orbegoso? Su misma esposa. Claro, Esposa. su misma esposa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esposa? A ver, por ahí, ¿alguien se acuerda? Francisca Zuriaga. ¿La Mariscal? Zuriaga, más Mariscala. conocida como la Mariscala. Eso va a aparecer en el la famosa Mariscala. Doña Francisca de Zuriaga o Doña Pancha. Bien, listo. En el gobierno de Gamarra se va a producir el segundo ciclo doctrinario. Los conservadores contra los liberales. Bien. ¿Qué proponían los liberales? ¿Qué decía? ¿Cuál era la idea de los liberales con respecto a quién debía tener más poder? ¿Qué decían los Que el liberales? Congreso tenía más Que el poder. Congreso- Eso. El Congreso tenía más poder que el presidente. El presidente. ¿Quién ganó ese debate? ¿Quién Los ganó? liberales. Ganaron Los liberales ganaron los ese liberales poder. ganan Los liberales. ese debate. Muy bien, los liberales ganaron. ¿Listo? A ver, Felipe Santiago Salaverry. ¿Por qué lo recordamos a ese presidente? ¿Qué fue él?
El presidente más joven. El presidente más joven del Perú, ¿verdad? De 29 años. Según lo que hemos visto en el video, ¿en qué lugar comenzó su rebelión de Felipe Santiago Salaverry? ¿Cómo se llama ese lugar? Esa fortaleza en la que hemos visto, ¿no? Donde se ¿La fortaleza Real Felipe? La fortaleza del Real Felipe, ¿no? Chicos, ustedes han ido a Real Felipe, yo creo que se han ido, ¿no? ¿Han ido a Real Felipe? Sí. Claro, pues si no te han llevado a Real Felipe, no has tenido infancia, ¿verdad? Ya ahí es muy interesante darnos una vuelta por allá, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar ocurrió esta rebelión, ¿no? Esta rebelión de Felipe Santiago Salaverry, que finalmente ya vimos que no prosperó porque Orbegoso, ¿no? Nuestro amigo Orbegoso se fue ¿a dónde? ¿A qué país se fue Orbegoso a pedir ayuda? ¿A qué país se fue Orbegoso a pedir ayuda? ¿Dónde? A Bolivia. Bolivia. ¿Quién era el presidente de Bolivia? ¿Quién era el presidente boliviano? ¿Quién era el presidente de Bolivia en ese tiempo? Santa El Cruz. presidente de Bolivia en ese tiempo era Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Si Andrés de Santa Cruz lo ayudaba a Orbegoso a recuperar el poder y derrotar a Salaverry, a cambio, ¿qué le iba a dejar hacer Orbegoso a Santa Cruz? ¿Cuál era el plan de Santa Cruz? Unir Bolivia. Perú Unir y Bolivia. Bolivia. Perú. Y eso es la famosa Confederación Perú-Boliviana. Ya vimos que finalmente pasó eso. Camarra huyó, Salaverry murió y Orbegoso le da carta libre a Santa Cruz para que haga su proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que será un tema que veremos la próxima semana, chicos. Bien, entonces hasta acá estamos terminando. Gracias a todos ustedes que siempre están ahí participando, bien atentos. Y chicos, se vienen los exámenes, ya se viene el tercer examen mensual. Así que espero, por favor, que me mejoren lo último que les mencionaba, ya, a estudiar nada más. Bien, cuídense chicos, ya envié las tareas, ya envié la clase todo a Cubicol y al WhatsApp. Nos vemos hasta el día de jueves. Hasta el día jueves con Historia Universal, chicos. Cuídense todos.